Buenos días a todos en este nuevo Conversando con Europa en el que contamos con el lujo de tener aquí al eurodiputado Javi López para hablar de un tema del que se está hablando y mucho en Madrid y en España y en el resto de países de la alianza de la OTAN estos días, como es la cumbre que tendrá lugar aquí en Madrid a partir de mañana y hasta el jueves. Será una cumbre de defensa en un momento en el que las agendas precisamente geopolíticas han saltado por los aires desde el pasado febrero por culpa de esa invasión rusa en Ucrania. Tenemos muchísimas novedades en términos de defensa. Yo diría que incluso, Javi, desde el inicio de la pandemia hemos vivido todo un terremoto de cambios políticos para avanzar hacia una autonomía estratégica en muchos campos. Empezamos, por supuesto, por el tema de la salud y la sanidad, pero continuamos a raíz del conflicto en Ucrania defendiendo esa autonomía estratégica en la Unión Europea en campos como la energía y el clima, como la seguridad alimentaria y, por supuesto, en la defensa. Y en esa defensa hemos visto cómo en los últimos meses se tomaban decisiones que nunca hubiéramos imaginado antes del conflicto en Ucrania, como por ejemplo esa brújula estratégica que defendía el vicepresidente Borrell con la creación de un ejército europeo o ese instrumento europeo para la paz con el que se está financiando el uso de armas letales en Ucrania. Así que, bueno, vemos que hay mucho movimiento, muchísimas novedades desde la Unión Europea y desde el Parlamento Europeo, con esa resolución que se aprobó también el 1 de marzo, en el que se apoyaba el uso de la OTAN como la base de la defensa de la Unión Europea, pero sin embargo es verdad que llevamos muchos años escuchando un debate también con mucho ruido sobre la necesidad o no de que la Unión Europea aumente sus capacidades de defensa. Es duplicidad con los esfuerzos de la OTAN, hay que coordinarse, hay que sumar, hay que priorizar uno versus el otro. Todos estos debates están más de actualidad que nunca en un momento de esta crisis, como en esta crisis, y por eso tenemos aquí hoy al eurodiputado Javi López, que voy a presentarte, Javi, si me permites un segundo, y ya te cederé la palabra. Os recuerdo a los más de 40, creo, personas que nos están siguiendo ya a través de esta videoconferencia esta mañana, que podéis articular vuestras preguntas a través del chat y que yo se las dirigiré a Javi después. Esta cumbre de la OTAN, por cierto, se celebra en un 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN y hace 25 años que Madrid tuvo una cumbre similar, que fuimos los anfitriones de una cumbre similar, y fijaros cómo ha cambiado todo. En 1997 lo que estábamos discutiendo y se acordaba es invitar a Chequia, Hungría y Polonia a formar parte de acceso a la OTAN. Hoy tenemos a Finlandia y a Suecia, hoy tenemos a Dinamarca con ese referéndum en junio para adentrarse en la política europea de defensa. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Quién es Javi López y por qué tenemos aquí esta mañana a este eurodiputado? Bueno, él es un eurodiputado muy conocido en esta casa, preside Eurolarge. Perdonadme un segundo, que justo aquí se me había ido, pero quería daros algún otro detalle. Él nació en Madrid, aunque creció en Barcelona, es licenciado en Derecho, tiene formación en el campo del liderazgo, pertenece al Partit Socialistes de Cataluña, es eurodiputado desde 2014 y ha tratado muchísimos ámbitos a lo largo de su carrera como europarlamentario, centrando sus esfuerzos sobre todo en las desigualdades, en la promoción del empleo y en la potenciación de los vínculos entre la UE y Latinoamérica. Pero además ha participado en 2 informes anuales sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa, es miembro de la subcomisión de seguridad y defensa, y otro sobre la cooperación UE-África en el mantenimiento de la seguridad en el Cuerno de África, en el Sahel y en África Occidental. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación sobre esas prioridades de España en el flanco sur para esta cumbre de la OTAN. Javi, yo te cedo el micrófono, tienes 15 minutos un poco para hablarnos de ese enfoque entre la Unión Europea, la OTAN, qué esperamos de esta cumbre, cómo colaborar, cómo hacer que la seguridad y defensa en Europa crezca. Gracias. Vale, muchísimas gracias, María. La verdad es que es un placer que la oficina del Parlamento en Madrid, en España, siempre esté también tan atenta para organizar cosas, especialmente con la sociedad civil, con expertos, con think tanks. Hay varias gente que nos sigue hoy, que me había dicho, oye, hoy hablaremos de la cumbre, ¿no? Juntos, que es un auténtico placer. Digamos, intentaré ser telegráfico para intentar exponer las ideas que tenía al principio.
Uno, es relevante y muy positivo que tengamos la cumbre de la OTAN en Madrid y en España, y especialmente ha acabado tocando una cumbre que tiene una enorme trascendencia después de la invasión de Ucrania. Yo creo que merece la pena destacarlo, que seamos capaces y seamos como el centro de la discusión atlántica durante unos pocos días con 40 jefes de Estado en España y en nuestra capital, ¿no? Dos, no es una cumbre más. De hecho, como bien sabéis, existían debates muy fuertes durante los últimos años sobre el papel de la OTAN, incluso críticas sonadas por parte del presidente de Francia. Durante la última, durante las últimas 2 décadas, ¿no? La Alianza Atlántica, después del 11 de septiembre, tuvo un papel en la lucha contra el terrorismo. También existían dudas alrededor de si ese era el papel que debía de tener. Y durante los últimos años, lo cierto es que los americanos han intentado empujar a la OTAN a discusiones alrededor de su preocupación estratégica principal, que es China. Pero, pero todo ha cambiado después de la invasión de Ucrania. Si bien es cierto que la invasión de Ucrania responde a una lógica de competencia entre grandes poderes que ya vimos durante los últimos años, una competencia entre grandes poderes que tiene la parte más descarnada en esta lógica militar y de la defensa, digamos, del poder más duro, pero una competencia que veíamos en el ámbito comercial, tecnológico, energético con fuerza durante los últimos 5 años, como mínimo. Lo cierto es que, con todo, lo que hemos visto no es competencia entre grandes poderes, ha sido la invasión de una fuerza nuclear sobre un país soberano y además en tierra europea. Y de hecho, en un país que la razón principal por la que se le invade es su voluntad de acercarse a Occidente, ¿no? De hecho, en el primer debate que se tiene alrededor de todo esto, en 2014, que acaba con la invasión de Crimea, no es sobre la membresía de la OTAN o la ampliación al este, sino con un acuerdo de asociación con la Unión Europea, ¿no? Hay que recordarlo. Obviamente, entonces vamos por partes y telegráficamente. La cumbre nos recuerda que la OTAN vive una nueva razón de ser, fruto de la invasión de Ucrania, la alianza defensiva, y de hecho esa nueva razón de ser se demuestra claramente con la discusión sobre los nuevos miembros, ¿no? De Suecia y Finlandia, que ha escalado en pocos meses el apoyo popular a formar parte de la Alianza Atlántica de forma drástica y radical. Dos, vamos a ver debates alrededor de despliegues en el este de fuerzas militares, probablemente decenas de miles de soldados, especialmente en Polonia y en los Bálticos, y se discutirá el tamaño de estos despliegues permanentes, porque se entiende que la principal amenaza que enfrenta la alianza hoy, sin duda, es que Rusia se ha convertido en un actor que está dispuesto a utilizar el derecho de conquista, ¿no? Propio de la Segunda Guerra Mundial. Tres, tendremos discusiones alrededor de la inversión, ¿no? Y las capacidades que tenemos como alianza atlántica en el ámbito de la defensa. De la defensa. Aquí, como probablemente sabéis, esto no es de la guerra de Ucrania, existe el compromiso por parte de los miembros de destinar un 2% de su Producto Interior Bruto al gasto en el ámbito de la defensa. Probablemente fruto de la guerra, los planes que especialmente en Europa no se cumplían en el ámbito presupuestario acaben acelerándose, ¿no? Sin duda, la muestra más clara del cambio en este sentido es el cambio de Alemania, que siempre tuvo un gasto muy austero en el ámbito de la defensa, siempre ha tenido una relación um, difícil con el poder duro, digamos, y con la lógica de la asistencia militar, fruto de los traumas de su pasado. Y ha también apostado claramente por destinar ese 2% que está establecido.
digamos, en qué se va a invertir? Que es uno de los, también de los debates. En el ámbito europeo, la Comisión Europea ha hecho ahora un esfuerzo vinculado a la brújula estratégica, eh, que es saber qué nos falta en el ámbito de nuestras capacidades en materia de política de seguridad y defensa. Porque es cierto que, especialmente en el ámbito europeo, tenemos muchas duplicidades, poco gasto en escala y luego huecos, digamos, falta de una serie de herramientas, especialmente para las amenazas actuales, amenazas de carácter híbrido, en muchos casos, y conflictos que se desarrollan con tecnología diferente a la del siglo pasado. Así que también en qué gastamos y cómo lo gastamos es una de las discusiones que se va a tener durante estos próximos días. 4. No solo es una cuestión, digamos, de despliegue de tropas en el este de Europa y de gasto, eh, también tenemos digamos, un debate soterrado alrededor de cómo complementamos las capacidades europeas, que ha hecho referencia María, las capacidades europeas con la Alianza Atlántica, ¿no? Porque la guerra provoca un doble efecto, que es, por un lado, da una nueva vida a la OTAN y un nuevo sentido, la hace más indispensable que nunca, el vínculo atlántico, pero al mismo tiempo empuja a los europeos a desarrollar capacidades propias y aquello que hemos denominado autonomía estratégica, que no solo es en el ámbito de la defensa, sino también debería ser en el ámbito como mínimo energético y tecnológico como dos esferas estratégicas para, para la Unión Europea. Es un poco contraintuitivo decir que como hace las dos cosas la guerra, ¿no? Que te fuerza a ser autónomo y refuerza al mismo tiempo el vínculo atlántico. Pero yo creo que provoca las dos cosas. Especialmente porque la coordinación durante estos últimos meses con la Casa Blanca y con Biden y con Washington ha sido muy potente por parte de la Unión Europea en los paquetes de sanciones que ha estado coordinando y lanzando. ah, pero lo cierto es que no hubiera sido muy diferente si el inquilino en la Casa Blanca hubiera sido otro, ¿no? Y todo el mundo es consciente de que el escenario con Trump de una guerra, una invasión como la que se está viviendo en Europa, hubiera sido muy diferente. Y aquí la cuestión es que nadie nos asegura que tengamos nuevos Trumps en el futuro en la Casa Blanca para la Unión Europea, ¿no? Y por eso también tenemos um, que tomar decisiones alrededor de nuestras propias capacidades en este ámbito, ¿no? Autonomía estratégica. 4. Yo os diría que si la pandemia sirvió de catalizador para una integración en el ámbito económico a nivel europeo, probablemente el paso hacia adelante más importante dado desde el nacimiento de la moneda única, con la emisión masiva de deuda mancomunada y los fondos de recuperación, es muy probable que la guerra en Ucrania acabe siendo un catalizador para la integración en el ámbito de la seguridad y la política exterior. Para eso, los europeos necesitamos tres cosas, básicamente es, uno, objetivos estratégicos comunes, una cultura estratégica común, le llamamos. Eso no es tan evidente eh, porque básicamente la cultura estratégica, tus objetivos estratégicos están marcados por tu historia y tu geografía, básicamente. Y obviamente los 27 no tenemos ni la misma historia ni la misma geografía, así que hay que hacer un trabajo para alinear objetivos, aquello que crees que son tus amenazas y tus alianzas, ponerlas en común, y por eso también la brújula estratégica ha sido tan importante, ¿no? Porque tenía como objetivo hacer eso. Dos, tener un marco de, no solo tener objetivos estratégicos comunes, dos, tener un marco de decisión operativo. Porque, de hecho, hoy el marco de decisión europeo existen como dudas bastante razonables si es suficientemente operativo, porque en el ámbito de la política exterior está marcado a fuego por la unanimidad y hasta ahora, por ejemplo, ha funcionado.
con las sanciones, pero ha demostrado en el pasado, digamos, problemas muy graves para operativizarse. Y tres, aprender a asumir los costes de las decisiones que tomas en base a tus objetivos estratégicos. Que eso es algo que yo creo que con la guerra estamos aprendiendo de forma acelerada, asumir costes de decisiones que tomamos de forma estratégica, que no es nada sencilla, pero nosotros en el mundo no solemos actuar como un poder duro, nosotros nos sentimos cómodos en la lógica del comercio como bloque comercial, la diplomacia, la inversión, pero lo cierto es que hoy el panorama, el escenario internacional es un escenario básicamente de tensión entre imperios, entre grandes imperios y por eso Europa debería de poder dar pasos en estos tres ámbitos, ¿no? Um, Siguiente punto, cuarto punto. Aunque la discusión principal, digamos, común es Rusia como amenaza, especialmente para la integridad territorial europea y los principios básicos de coexistencia de las naciones, de concierto de naciones en Europa. La OTAN, y también lo va a tener durante estos días, tiene una discusión soterrada sobre cuál es su papel frente a China, que es la principal preocupación estratégica de Estados Unidos, y ahí no existen exactamente las mismas posiciones. Eh, Porque para Estados Unidos es una amenaza estratégica, digamos, como las discusiones del wording, de las palabras que utilizar en los textos, es para Estados Unidos es una amenaza estratégica, para los europeos, digamos, quieren dejar claro que es un desafío estratégico, ¿no? Que el matiz es relevante, digamos, una nueva realidad, su peso en el mundo, al que hay que ser capaces de acoplarse y ellos también deben de ser capaces de acoplarse, ¿no? Y aquí existen también pues, discusiones en el ámbito europeo de cuánto hay que seguir a la posición americana, que es básicamente su principal interés ahora mismo en la contención del poder de China, si nosotros deberíamos de jugar el mismo papel o jugar un papel diferente. A mi modo de ver, digamos, personal, creo que en este ámbito, que creo que es el central, la pugna entre Estados Unidos y China en el mundo para las siguientes décadas, deberíamos intentar jugar un papel de potencia de equilibrio y amortiguador de las tensiones entre ambos. Dicho esto, ¿no? Gasto, capacidades, despliegue, autonomía estratégica, vínculo atlántico, China, que quería acabar con dos discusiones que creo que son relevantes para nosotros. Hasta ahora, Occidente, Estados Unidos, Norteamérica y Europa, no el resto del mundo. ah, Occidente, que en gran medida está representado en el ámbito de la defensa por la OTAN, ha sido capaz de dar una respuesta contundente y unitaria muy coordinada frente a Rusia. No todo el mundo, porque eso sería, digamos, un espejismo profundamente erróneo. Pero no es tan evidente que vaya a ser fácil mantener la unidad durante los siguientes meses en las decisiones que haya que tomar con Ucrania. Y hay tres cosas que yo creo que es interesante, que yo creo que pueden provocar problemas en términos de unidad. Uno, las sanciones, ¿no? Existen debates muy fuertes alrededor de qué hacemos con el gas y el petróleo, ¿no? Ruso. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito europeo si, por ejemplo, un país, pongamos Hungría, bloquea nuevos pasos en el ámbito de las sanciones que quiera dar el conjunto de los 26 otros, ¿no? ¿Qué tiene más valor? ¿La unidad, preservarla o se hacen sanciones a 26? Esa es una discusión que se tiene en el Consejo Europeo, ¿no? Ah, Se hace falta dar más pasos hacia adelante en las sanciones. Dos, la voluntad de apoyo a Ucrania es muy firme por parte de todos, pero al mismo tiempo
a medida que los meses pasen, se cronifique el conflicto, las opiniones públicas pierdan atención y sensibilidad alrededor de lo que está pasando y los costes, especialmente en materia de inflación, tensión inflacionaria en el ámbito de la energía, que afecta a todo, continúen. Eh, es posible, ¿no?, que hayan discusiones sobre los límites del apoyo a Ucrania, digamos, no de dejar de concederle, sino de cronificación del conflicto, de búsqueda de una salida. Y ahí es posible que haya opiniones diferentes alrededor de eso, ¿no? O sea, cuánto se empuja o no a Ucrania a una negociación, porque siempre todo está basado bajo la lógica de que cualquier negociación es lo que decidan Ucrania y el gobierno de Ucrania, el gobierno legítimo. ¿Cuántos aguanta? Y tercera cosa, que va a ser, digamos, potencialmente problemático, es en el escenario de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Sanciones, cuánto, digamos, apoyamos, persistimos en la asistencia y el apoyo, o empujamos a una salida. Y el tercero es en el caso de que haya un acuerdo entre Ucrania y Rusia, es de imaginar que puede incluir decisiones alrededor del territorio y las fronteras, ¿no? Entonces, los 27 admitiríamos un cambio de fronteras por la fuerza, aunque fuera parte de un acuerdo entre Ucrania con Rusia. Existen dudas razonables de si hay estados, especialmente estados del este, que lo pueden ver como un precedente, que aceptaran un cambio de fronteras, un posible acuerdo que incluyera un cambio de fronteras entre Ucrania y Rusia, y podríamos tener un problema, evidentemente, si la posición es diferente entre los 27, ¿no? En estas tres cosas que creo que ahora que se habla mucho de la unidad, también hay que pensar un poco en los problemas que vamos a tener luego. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por esta introducción súper pedagógica. Me quedo con un montón de puntos interesantes que has mencionado y quería empezar a preguntarte, porque justo terminas hablando de los 27, admitiríamos un cambio de fronteras por la fuerza, ese coste de las decisiones que tenemos que tomar, esa fatiga en la opinión pública. Claro, no es lo mismo vivir en España y ver ese conflicto de lejos o incluso preocuparnos más por el flanco sur y por las consecuencias que pueda tener eh, disruptivas, ¿no? Por ejemplo, la crisis alimentaria en el sur, que ser Lituania y tener el tema de Kaliningrado, donde hay cada vez más tensiones. Los problemas son diferentes, las tensiones y las opiniones públicas también. ¿Crees que los países del este temen una amenaza real de Rusia? Es que es una pregunta que surgía, por ejemplo, ayer estábamos debatiendo también en un foro similar y había mucha gente que se preguntaba, ¿Rusia se para en Ucrania o es una amenaza real? Porque la OTAN está aumentando su presencia militar de 4 a 8 o 9 países de Europa Occidental. ¿Qué va a pasar en los Bálticos? ¿Qué va a pasar? ¿Es una amenaza real? ¿Qué crees tú? ¿Qué dirías tú? Bueno, después de la invasión de Ucrania, evidentemente es una amenaza real, ¿no? De hecho, siendo muy honestos, porque estamos un poco en un foro, digamos, que merece la pena ser muy claros. De hecho, Europa del Este siempre dijo en las discusiones con sus colegas, ¿no?, de Europa Occidental, que era una amenaza real, concreta, posible, em, y los países de Europa Occidental pensábamos, bueno, bueno, ¿no? Y lo que ha pasado es que después de la invasión de Ucrania, ellos tenían algo más de razón que nuestra visión sobre Rusia. Esa es mi opinión. Difícil. Pablo García se lanza con una primera pregunta que recibo por aquí. Nos dice, muchas gracias por su intervención. Me gustaría preguntarle a Javi López si en su grupo político y en el Parlamento en general preocupa que sea Estados Unidos y no la Unión Europea el principal proveedor de armamento a Ucrania. ¿No revela eso que la seguridad europea depende de Estados Unidos? Sí,
También es verdad que por lo que hace a la asistencia militar, Estados Unidos concentra la mitad del gasto militar del planeta, ¿no? Y su capacidad en términos de tecnología y materiales es normal que dé más asistencia militar. No. La cuestión es que nosotros podemos hacer otras muchas cosas y somos bastante lentos a la hora de aplicarlas, ¿no? Yo estoy muy satisfecho con la respuesta que se ha dado, con la ayuda que se está dando también en materia de financiera a Ucrania. Hemos puesto en marcha 6 paquetes de sanciones hacia Rusia de enorme envergadura. Nunca la Unión Europea había respondido con una maquinaria coercitiva de este tipo, nunca, aunque es en el ámbito económico. Y es cierto que buena parte de nuestra seguridad la tenemos subarrendada vía OTAN a Estados Unidos, ¿no? Pero eso es una de las preguntas que deberíamos hacernos los europeos y por eso es tan importante la discusión sobre nuestra autonomía estratégica. Claro, efectivamente. Otra de las preguntas que surgía mucho en los debates de ayer y que está llena los titulares de los medios de comunicación estos días es esa posible inclusión de Ceuta y Melilla en el territorio, digamos, defendible de la OTAN, esa posible reforma del artículo 5 por el que cuando un Estado miembro es atacado hay responsabilidad de todos los demás estados o países de la OTAN de responder, y se hablaba de cómo reformar ese artículo para que incluyera específicamente a Ceuta y a Melilla. Y se hacía mucha referencia a esa prioridad que el gobierno español ha puesto de manifiesto para que la OTAN le dé más prioridad a la defensa del flanco sur en general, ¿no? Y tenemos todo el debate sobre cómo Rusia está utilizando no solo la energía, sino la soberanía alimentaria, la capacidad alimentaria de diferentes países del sur de África, precisamente como elemento disruptivo para proponer más presión en forma bueno, pues de revueltas, de conflictos en el vecindario de la Unión Europea y, por supuesto, de movimientos migratorios. No sé si tú tienes ¿cuáles son las expectativas más realistas que podemos tener en la cumbre de la OTAN? Porque vemos que Estados Unidos dirige la mirada, ¿no?, por primera vez mucho más sobre China, en un concepto estratégico de la OTAN en el que va a aparecer China como primera vez reflejado como potencia rival o como lo vayan a definir. Y por otro lado, esa prioridad del gobierno español para que el resto de socios de la OTAN mire también al sur y no se olvide del flanco sur. Bien, pues para nosotros es muy relevante, obviamente, y yo creo que es positivo que se incluye. Ahí la cuestión, digamos, es la peculiar triangulación que tenemos nosotros con Estados Unidos y con Marruecos, esta discusión. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Marruecos y Estados Unidos siempre han tenido unas relaciones muy especiales y muy buenas. Entonces, para nosotros es muy importante no vernos atrapados eh, potencialmente en el futuro en esa tan buena relación, teniendo en cuenta que es nuestro socio más relevante en el ámbito de la seguridad y la defensa, Estados Unidos. Por eso es especialmente importante, ¿no? Por las relaciones que tienen Marruecos y Estados Unidos. Y luego, en segundo lugar, obviamente la discusión del flanco sur, ¿no? Europeo es, entre otras muchas cosas, importante también por la presencia creciente que tiene Rusia en el norte de África y en África, ¿no? Lleva la seguridad de varios presidentes directamente, o si no es con su ejército, es con empresas interpuestas, con mercenarios. Am, Tiene desplegados en varios países clave de la región tropas en el Sahel, que para nosotros es de enorme importancia, y eso además vinculado al crecimiento del yihadismo en la región. Así que deberíamos, digamos, de preocuparnos por muchas razones, ¿no? Y no por una cuestión de la integridad territorial de Ceuta y Melilla, sino por razones más de fondo. Ujú.
Nos van entrando más preguntas a través del chat. Juan Becerra nos dice, gracias por la intervención, represento al clúster de industria de defensa y mi pregunta es, ¿cuál esperamos que sea la postura de China en el conflicto bélico si este se cronifica? No lo sabemos, la verdad. No lo sabemos. Digamos, China tiene dos grandes opciones, ¿no? Y probablemente la discusión la estén teniendo en el seno de las autoridades del país, ¿no? Es, uno, utilizar el conflicto para asentarse como gran potencia global y contribuir a encontrar una solución, ¿no? Para ser una gran potencia global es muy importante a ojos del resto que se respete la lógica del principio de normas, ¿no? Para operar el sistema internacional, el concierto de naciones, y aunque tenga una alianza sellada, especialmente personal entre Xi Jinping y Putin, durante los últimos años, que sea capaz de poner una línea roja por esta invasión y el empuje a Moscú a encontrar una salida. Esa es una opción. La otra opción, um, la otra opción es que, dadas las circunstancias, utilice las sanciones occidentales para crear más nexos comerciales y de dependencia de Moscú hacia China, bypaseando las sanciones, ¿no? Y que ocupe básicamente el papel que tenía Occidente en el país, que es imposible de ocuparlo por completo, especialmente en el ámbito tecnológico y comercial, um, pero, pero refuerce la presencia, su presencia en Rusia, ¿no? E intente orillar esas sanciones. Y sinceramente aún no sabemos cuál va a ser la decisión de fondo que va a tener. Yo honestamente no creo que se sienta especialmente cómoda China en la situación actual. Y luego, esto es tenemos opiniones diferentes aquí alrededor de esto, pero a mí lo que me parece muy irrelevante es, a mi modo de ver, es que no tratemos a ambas igual, especialmente porque a veces los americanos, ¿no?, utilizan como línea divisoria la- el conflicto en el mundo, es la democracia frente a las autocracias. Y, obviamente las democracias, digamos, necesitan coordinarse y ser defendidas. Am, y ser reivindicadas, ¿no?, como forma de gobierno. Pero creo que la discusión central no es ahora mismo entre democracias y autocracias, sino es entre países que se someten a las normas internacionales y países que no someten a las normas internacionales y son capaces de pisar a otros, ¿no? Esa es la discusión, a mi modo de ver, central, porque creo que dependiendo de qué discusión cojas, una u otra, vas a operar en el mundo de forma diferente con ambos. Ujú. Claro, la lista de países que cumplen o no cumplen una cosa u otra es diferente, y con lo cual se conforma un mapa diferente de aliados y de países en la oposición. Es muy interesante esta diferencia que no había escuchado todavía, Javi, pero creo que tienes toda la razón. En el Parlamento Europeo, el pasado 1 de marzo aprobamos esa resolución a la que hacía alusión al principio. Fue un pleno muy vibrante, muy intenso, en el que apareció Zelensky por primera vez. Ahora ha aparecido en tantos foros y en tantas videoconferencias que casi nos estamos acostumbrados, ¿no? A ver un jefe de gobierno de un país en guerra apareciendo, pero aquella intervención fue especialmente dura y sensible. Y se aprobó una resolución en la que el Pleno del Parlamento Europeo, por una mayoría bastante amplia, establecía que la OTAN debe continuar siendo la base de la defensa. Y sin embargo, también animaban a que los Estados miembros aumentaran el coste de la defensa cada uno y a que la Unión Europea desarrollara sus propias capacidades, ¿no? Esa complementariedad de la que estabas hablando al principio, que tú lo ves como complementario y no como excluyente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué defiende el Parlamento Europeo y qué está haciendo, quizás para los oyentes que no estén tan familiarizados, la Unión Europea para reforzar realmente esas capacidades de defensa? Porque se habla de un ejército de 5.000 hombres de reacción rápida. La realidad es que desde el 2017 ya contábamos con lo que se conoce como esos battle groups o grupos de ataque o de defensa, pero que nunca se habían llegado a utilizar. Y no se habían llegado a utilizar
nos comentaba un experto en la materia, realmente porque faltaba la voluntad para un entrenamiento real conjunto, eran mandos que a cada uno dependía de su Estado miembro, no era realmente no era un ejército europeo, eran soldados de aquí y de allá que coordinábamos, ¿no?, para poner juntos y que pudieran dar una respuesta bajo bandera europea. Pero ¿en qué va a consistir este ejército europeo de 5.000 hombres? ¿Se va a llevar a cabo realmente? ¿Es una decisión que ha echado a andar ya? ¿No? ¿Cómo estamos en ese tema, ¿no?, en la Unión Europea? Sí, la fuerza de acción rápida, ¿no? Que nace la idea especialmente con el caos de la retirada en Afganistán. Am, sale esa idea obviamente después de la invasión de Ucrania toma más relevancia. 5.000 soldados es muy, muy pequeño, ¿no? Am, pero, digamos, te permite tener una herramienta que depende de Bruselas directamente, operativa. De hecho, esta decisión sería como la gran decisión operativa, la gran decisión operativa que vendría vinculada a la brújula estratégica. Y tiene mucha importancia porque, especialmente conociendo los procesos de integración europeo, ¿no? Um, es mucho más difícil pasar de 0 a 5.000 que de 5.000 a 500.000, ¿eh? Ah, lo relevante es tener el tubo, digamos, igual que con la deuda, por ejemplo, ¿no? Lo relevante es que hayamos creado el tubo jurídico político que nos permite luego utilizarlo o ampliar el canal, ¿no? Digamos, la afluencia. Am, así que es importante. No está pensado, digamos, para ser una fuerza de combate, am, pero el European Peace Facility tampoco está pensado, por ejemplo, para que diera asistencia militar a países en guerra, ¿no? Y la está dando. De hecho, si yo no me equivoco, Javier, ese European Peace Facility o el Instrumento Europeo para la Paz, que consiste en la financiación de armamento letal, se le da por primera vez también a la Comisión ese permiso, digamos, para utilizar fondos europeos para esto, ¿verdad? O sea, es un poco, no lo podemos comparar con la pandemia, pero em, estamos hablando, es que a mí me resulta tremendamente relevante, se ha hablado poco de este instrumento, pensar en una Unión Europea que nace sobre las cenizas de una Segunda Guerra Mundial para preservar la paz y que es capaz en apenas unos días después del inicio del conflicto de ver la seriedad de la crisis en la que nos estamos metiendo y dar permiso a una Comisión Europea para que financie armamento letal. Sí, sí, es de las decisiones rápidas que se tuvieron que tomar y un instrumento que no estaba pensado, digamos, para ello, básicamente. Y además con un país, Alemania, y con el peso que tiene en la Unión Europea, que siempre, durante los últimos 70 años, había sido, am, digamos, había mantenido neutralidad en el ámbito militar y nunca había hecho asistencia militar a un país en guerra. Así que la guerra hizo saltar bastantes tabúes para los europeos. Ujú. Otro de los grandes temas que la cumbre de la OTAN va a tratar es el tema de las amenazas híbridas. Hemos evolucionado mucho con las nuevas tecnologías desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Rusia nos ha sorprendido con métodos muy clásicos de guerra, con un armamento más clásico y basado en tanques y en desplazamiento terrestre. También se ha hablado mucho de cómo Ucrania ha podido avanzar gracias a los drones, gran parte que se le facilitaba desde Turquía, Estados Unidos, a la inteligencia militar que se le ha podido dar, ¿no? Yo sé que en la brújula estratégica se hablaba de cómo aumentar ese gasto en I+D, y en la cumbre es una de las grandes prioridades, ¿no? Hablar de las amenazas híbridas y de los nuevos tipos de resolución de conflictos que pueda haber. ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema, Javi? Es un tema que está muy presente en el Parlamento Europeo, es algo que va a tener su consecuencia en los presupuestos, ¿tú crees, en los próximos años? Es una apuesta, lo digo porque hablaba también antes esta persona en nombre del clúster de empresas de defensa. Yo creo que es algo que interesa mucho también, ¿no? Ver por dónde va a ir la inversión en los próximos años en capacidad militar. Sí, digamos, tenemos varias discusiones alrededor de las amenazas híbridas, digamos, para compartirlas con vosotros. Primero, uno de los problemas de las amenazas híbridas es muchas veces la identificación.
quién está detrás, ¿no? De quién está detrás de un ciberataque, de, de la ejecución de una amenaza de ese tipo, ¿no? Am, que no es tan sencillo ni tan rápido, y es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Dos, la lógica de las relaciones internacionales, ¿no? Es una lógica de reciprocidad en términos generales, ¿no? En el ámbito de la seguridad y en el ámbito diplomático. Entonces, cuando tienes identificado un ataque, ¿cómo respondes? ¿No? Y ahora estamos discutiendo tener una guía clara de cómo responder ante ataques, digamos, híbridos, ¿no? Amenazas híbridas, que es algo muy importante. Y tercero, especialmente con la lógica de la injerencia, ¿no? Am, Hay que destacar que para nosotros, que somos democracias, las amenazas híbridas y algunas, ¿no? Que afectan a nuestra dinámica electoral y política, son diferentes que los países que no son democracias, ¿no? Y por eso también hay que tratarlas no como una cuestión solo del ámbito de la seguridad, sino una cuestión que también afecta a la, a la protección de la democracia, que no se convierta este siglo, antes, digamos, el siglo XX, que creo que era muy evidente que era una virtud estratégica, la democracia, ¿no? Por su elevada flexibilidad y capacidad de adaptación, ¿no? Y su relación como virtuosa con las libertades individuales, el mercado y el crecimiento económico, en esta lógica, esta triada. Uno de los riesgos de este siglo es que acabe siendo vista como una vulnerabilidad estratégica, ¿no? Y eso nos mete en una cantidad de problemas gigantescos que mejor no hablar hoy de ello. De ahí la necesidad de no enfocar quizás ese debate, como decías antes, ¿no? Entre democracias y autarquías, sino en la capacidad de los países de asumir esas reglas del juego internacional. Tenemos de repente un montón de preguntas, Javier, siempre pasa. Al final, cuando ya se está agotando el tiempo, entonces empieza la gente a disparar. Te voy a intentar resumir unas cuantas. Vamos a ver, desde FESEI queríamos preguntar si en esta cumbre se va a tratar los solapamientos entre la Unión Europea y la OTAN, en lo que hemos estado comentando, ¿no? En esos temas de seguridad y defensa. ¿Se va a tratar específicamente sobre cómo compaginar las capacidades militares UE-OTAN? Lo cierto es que los americanos no ven como un solapamiento que Europa refuerce sus capacidades. De hecho, lo pide, ¿no? La discusión con los americanos es como si gastamos más en defensa si lo gastamos en industria militar americana o industria militar europea. Digamos. Esa es otra discusión. Pero no es percibido como un solapamiento. Am, de hecho, nosotros intentamos explicar que si la Alianza Atlántica es un paraguas entre socios, los socios, para que funcionen, tienen que estar en pie de igualdad, ¿no? Y en el ámbito de la seguridad es una relación absolutamente desequilibrada de la que nos hemos visto muy beneficiados los europeos. Efectivamente. Juan Vicente La Rosa nos comenta, buenos días, los costes que se están produciendo a raíz del conflicto. Mencionabas tú antes, Javier, por supuesto, la inflación, la energía, la cronificación de este coste tan elevado, ¿no? ¿Cómo van a afectar a las relaciones comerciales entre las fronteras? Se está produciendo un retroceso del consumo debido al incremento de los costes por este conflicto. ¿Qué ayudas pueden obtener? Él pregunta, los ayuntamientos. Yo añadiría cómo podemos reinventar otra vez la arquitectura de fondos europeos para dar solución ya no a una pandemia que era lo más urgente hace 2 días, sino a estas consecuencias del conflicto, ¿no? Sí, digamos, cómo afecta al comercio. Mm, Leía que en el foro de Davos, que se celebró hace poco, que la palabra más utilizada era desglobalización en los paneles. Sea, lo cierto es que la globalización ha entrado en una nueva fase. Probablemente ya habían señales durante la pandemia sobre eso, ¿no? Toda la discusión sobre la autonomía estratégica, los sectores industriales que queremos mantener por razones estratégicas tiene que ver con eso. Am, pero que lo ha acelerado la guerra, ¿no? Si la economía acaba condicionando durante las últimas décadas, desde los 90, ¿no? La geopolítica, hoy la geopolítica condiciona más la economía, claramente. Y vamos a ver un cierto proceso de regionalización de la globalización, ¿no? También es cierto que como habían razones políticas y, digamos,
que marcaban límites al actual modelo de hiperglobalización. Así que se va a ver qué pasa, digamos, cuál es uno de los efectos de estos límites de la globalización, ¿no? Una cierta regionalización. Es la tensión en el ámbito de la inflación, porque buena parte de la baja inflación que ha tenido Occidente durante las últimas décadas tiene que ver con Asia, ¿no? Y haber llevado buena parte de la producción mundial a China a bajos costes. Entonces, tiene un precio también, digamos, esa autonomía. Y ahora, digamos, sin entrar en la energía, que eso es otra discusión, sino sobre el comercio. Y estamos aún en fase de discutir eso y qué repercusiones, digamos, y cuánto recalibramos eso. Y decías que los ayuntamientos, seguro que hay que pensar también cómo ayudarles, ¿no? En esta situación tan complicada, pero el marco macroeconómico y en el ámbito de las relaciones internacionales ha dado un vuelco durante el último año, ¿no? Vamos a meternos en un tema que no hemos mencionado, pero que suele ser el elefante en la habitación de este tipo de debates sobre seguridad, defensa y el conflicto de Rusia en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania. Tanto Antonio García Ayud como otro compañero antes se preguntan sobre la amenaza nuclear. ¿Es la guerra nuclear una amenaza real a medio plazo? Hoy está dentro digamos, o sea, hoy los analistas europeos lo tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ese escenario. Ah, el escenario, especialmente, ¿no? Digamos, con el que es un escenario muy poco probable, pero hasta hace muy poco era un escenario, digamos, que se creía imposible y hoy no. No es un escenario central, pero es evidente que nosotros estamos entrando en confrontación con una fuerza nuclear. Es una realidad, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que que se temía, ¿no? O se teme, digamos, el potencial escenario, que le fuera mal la guerra y quisiera hacer como un uso táctico de una cabeza nuclear pequeña en Ucrania, con la lógica esta de escalar para desescalar, ¿no? Que es, digamos, para colocarte en la mesa de negociación con más fuerza. Y ese escenario me parece, es poco probable, pero creo que hoy no es imposible. Ay, la verdad es que, en fin, va a una velocidad la actualidad internacional que a veces cuesta hacerse a la idea. Ricardo nos pregunta, hace 40 años que España forma parte de la OTAN y este año la cumbre estará marcada por la guerra contra Ucrania, pero hay una artillería invisible, los ciberataques, la desinformación y las campañas híbridas. Esto ya lo hemos mencionado antes, pero él nos pregunta, esa llamada zona gris, ¿qué me puede comentar al respecto? ¿Qué se está haciendo en el Parlamento Europeo en la lucha contra la desinformación, Javi? Y pues es una de las preocupaciones que tenemos, ¿eh? En el Parlamento Europeo, estas amenazas híbridas y cómo afectan a nuestra democracia. De hecho, tenemos una comisión especial, una comisión de investigación alrededor de las injerencias extranjeras, especialmente las rusas, en nuestra democracia, muy, muy preocupados por lo que pasó, por ejemplo, en el referéndum británico, por la financiación por parte de actores externos de fuerzas políticas, la manipulación, ¿no? De la conversación electoral cuando llegan elecciones. De hecho, hemos visto algunos fenómenos de este tipo también incluso en España, ¿no? Alguna cosa que venía de Rusia. Y eso nos preocupa mucho y es una de las principales discusiones, ¿no? Y entonces ahora estamos con el Servicio de Acción Exterior que está discutiendo esto, que es como cómo se responde, cómo se identifica, cómo se responde y cómo te proteges ante ellos, ¿no? Digamos, esas son las tres discusiones grandes. Mm. De hecho, ha existido una comisión INGE sobre precisamente para conocer mejor
ese fenómeno que es la desinformación y los riesgos que suponen para las democracias y la injerencia en las democracias europeas, y que continúa durante un año más porque se ha visto mucho la necesidad de mantener este debate y mejorar el conocimiento sobre este proceso de desinformación. Muy interesante todos los temas que hemos estado tocando. Nos quedan 2 minutos apenas. Yo voy a terminar con una última pregunta, Javi, porque has mencionado muy brevemente el tema del Reino Unido y el proceso del Brexit ahora en tu última respuesta. Mi pregunta sería, bueno, nunca imaginábamos con todo el lío del Brexit, ¿no? Y del el ruido en torno a las soluciones que había y la negociación en Irlanda del Norte, nunca imaginábamos un escenario en el que habláramos de una nueva guerra en Europa y cómo iba a influir el Brexit en nuestra capacidad de política de seguridad y defensa. Yo recuerdo, fíjate, a Ramón Jáuregui hace ya tiempo, cuando supimos que el Brexit tendría lugar, a mencionar, bueno, pues Reino Unido arrastraba los pies en una política como la de seguridad y defensa. Quizás ahora, una Unión Europea sin el Reino Unido, vamos a ver el lado positivo, puede avanzar más en esta política. ¿Cuáles van a ser las consecuencias reales de no contar con el Reino Unido en la Unión Europea en este nuevo escenario de conflicto bélico en continente europeo? Y con esto cerramos. Pues, a ver, Gran Bretaña tiene dos grandes cosas en el ámbito internacional, tres grandes cosas en el ámbito internacional. Tiene una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene un ejército, o sea, en el ámbito de la seguridad y la defensa, tiene un ejército potente, capaz, especialmente de intervenir en escenarios de conflicto, y en tercer lugar es una fuerza nuclear. Es como son las tres cosas que en gran medida, digamos, se perdían, ¿no? También con Gran Bretaña saliendo. ¿Qué provoca eso? Bueno, provoca que nos hace algo más dependientes de la silla, las capacidades nucleares y el ejército francés, digamos. Es era la otra gran fuerza en el ámbito de la defensa que había en la Unión Europea. Es una realidad, pero al mismo tiempo yo creo que nos deja más vía libre para que haya una mayor integración en este ámbito, porque los británicos eran especialmente celosos, ¿no?, de que hubiera ningún tipo de integración en el ámbito de la seguridad y la defensa, y en el ámbito especialmente de la política exterior. Así que, no. Yo creo que en el ámbito de la política exterior, como hay dos cosas que tenemos que ser capaces de orillar, y con esto acabo, a nivel europeo, que es como el soberanismo francés. Am, Francia siempre dice, sí, sí, claro, como muy bien política europea, pero que es la mía, básicamente, ¿no? Y el mercantilismo alemán. El mercantilismo alemán, porque Alemania tiene muchos problemas, digamos, de tener relación con la política. La política exterior para Alemania durante las últimas décadas ha sido exporto coches, importo gas, fuera. Nada de pensamiento estratégico sobre nada, ¿no? Entonces, necesitamos salir del mercantilismo alemán y del soberanismo francés y tener una buena, digamos, y coherente política unida europea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Son las 11 en punto. Tenemos que dejarlo aquí porque me consta que tienes otra reunión. Te agradecemos de verdad que te hayas asomado a esta ventanita de los Conversando con Europa, que cada vez tienen más éxito. Tenemos un montón de gente que os sigue con interés el trabajo de los eurodiputados y en temas tan relevantes como este. Y en una semana como la de la cumbre de la OTAN era imprescindible tener a Javi López aquí con nosotros. Así que gracias, Javier, de verdad. Muchas gracias, es un auténtico placer, de verdad. Hasta pronto.